El transporte ferroviario es considerado uno de los medios de transporte más seguros del mundo. Sin embargo, a lo largo de la historia, se han producido algunos accidentes que han dejado un saldo trágico de víctimas. Hoy nos centraremos en los 7 accidentes de tren más mortales de Europa en los últimos 25 años, analizando las causas, consecuencias y el impacto que tuvieron en la sociedad. El 8 de mayo del 2003, un trágico accidente ferroviario en la ciudad húngara de Siófok se cobró la vida de 33 personas y dejó a otras 11 heridas. El accidente se produjo cuando un autobús turístico alemán cruzó un paso a nivel sin barreras con las luces rojas intermitentes en marcha, colisionando con un tren de alta velocidad que se aproximaba. El autobús, que transportaba a 44 personas, fue embestido por el tren a una velocidad de aproximadamente 100 km por hora. La fuerza del impacto provocó que el autobús se incendiara y se partiera en dos, mientras que varios vagones del tren descarrilaron. Las víctimas del accidente, en su mayoría de nacionalidad alemana, eran jubilados que se dirigían a un viaje de vacaciones. La tragedia conmocionó a Hungría y Alemania y generó un debate sobre la seguridad de los pasos a nivel en Europa. La investigación posterior al accidente determinó que la causa principal fue la imprudencia del conductor del autobús, quien ignoró las señales de advertencia y cruzó el paso a nivel a pesar de que las luces rojas estaban intermitentes. También se determinó que la falta de barreras en el paso a nivel contribuyó al accidente. El 22 de julio del 2004, un accidente ferroviario en Pamukkale, Turquía, se cobró la vida de 41 personas y dejó 80 heridas. El tren de alta velocidad, YHT, que viajaba de Ankara a Estambul, descarriló a una velocidad de 130 km por hora. La investigación posterior al accidente reveló que la causa principal fue el exceso de velocidad. El tren circulaba a una velocidad superior al límite permitido en la curva donde se produjo el descarrilamiento. El sistema de señalización no alertó al conductor del tren de la reducción de velocidad necesaria en la curva. Además que el conductor del tren no tenía suficiente experiencia en la conducción de trenes de alta velocidad. Se sospecha que el conductor podría haber estado fatigado al momento del accidente. El accidente ferroviario de Pamukkale fue el más grave de la historia de Turquía. Además de las víctimas mortales y heridas, el accidente provocó daños materiales considerables. El 28 de agosto del 2010, un accidente ferroviario en la ciudad de Jukov, en el Oblast de Sumy, Ucrania, se cobró la vida de 45 personas y dejó a 125 heridas. Dos trenes de pasajeros, uno que viajaba de Kiev a Sumy y otro que viajaba de Sumy a Kiev, chocaron frontalmente en una zona de vía única. La colisión se produjo alrededor de las 11 horas locales en un tramo de la línea ferroviaria entre las estaciones de Jukov y Borovba. La investigación posterior al accidente reveló que la causa principal fue un error humano en la gestión del tráfico ferroviario. Un controlador de tráfico ferroviario en la estación de Sumy dio la orden al tren que viajaba a Kiev de que avanzara en una sección de vía única que ya estaba ocupada por el tren que viajaba a Sumy. El accidente también provocó daños materiales considerables a los dos trenes y a la infraestructura ferroviaria. El gobierno ucraniano declaró 3 días de luto nacional tras el accidente. El 23 de enero del 2006, un accidente ferroviario en las cercanías de Viose, en Montenegro, marcó un capítulo triste en la historia del país. Un tren de pasajeros que viajaba de Vigelopolje a Podgorica descarriló y se precipitó a un cañón de 40 metros de profundidad, dejando un saldo de 47 personas fallecidas y más de 200 heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el accidente se produjo por una combinación de factores.
El tren circulaba a una velocidad superior a la permitida en la zona del accidente. Se determinó que los frenos del tren no funcionaban correctamente, lo que impidió al conductor detenerlo a tiempo, y además se presume que el conductor no tomó las medidas adecuadas para evitar el accidente. Este fue el más mortífero en la historia de Montenegro y conmocionó a la sociedad del país. Además de las víctimas mortales y heridas, el accidente generó daños materiales considerables en el tren y en la infraestructura ferroviaria. Las autoridades montenegrinas declararon 3 días de luto nacional y se movilizaron para brindar asistencia a las víctimas y sus familiares. El 24 de julio del 2013, un tren Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol descarriló a la entrada de la estación de Santiago de Compostela. El accidente, que se produjo a una velocidad de 179 km por hora en una curva con límite de 80, se saldó con 80 muertos y 145 heridos, convirtiéndolo en el más grave de la historia de España. Las causas del accidente fueron objeto de una larga investigación judicial. El juez instructor determinó que la principal causa del accidente fue el exceso de velocidad del tren, atribuyendo la responsabilidad al maquinista. Además, se identificaron otras deficiencias en el sistema de seguridad ferroviario, como la falta del sistema ERTMS de frenado automático en la curva donde se produjo el descarrilamiento. El accidente de Santiago de Compostela conmocionó a toda España y puso en el punto de mira la seguridad del sistema ferroviario español. A raíz de la tragedia se adoptaron diversas medidas para mejorar la seguridad, como la instalación de ERTMS en toda la red ferroviaria española y la revisión de los protocolos de seguridad. El 3 de junio de 1998, un accidente ferroviario en la ciudad alemana de Schede conmocionó al país y al mundo entero. Un tren Intercity Express, el ICE, que viajaba de Múnich a Hamburgo, descarriló a una velocidad de 200 km por hora, provocando la muerte de 101 personas y dejando a 88 heridas. Se convirtió en el accidente ferroviario más mortífero de la historia de Alemania. La investigación posterior al accidente reveló que la causa principal fue la rotura de una rueda del primer vagón del tren. La rueda, que tenía una grieta preexistente, se desintegró mientras el tren circulaba a alta velocidad, lo que provocó el descarrilamiento del vagón y el posterior vuelco del resto del tren. El accidente de Schede tuvo un impacto profundo en la sociedad alemana. Además de la tragedia humana, el accidente generó una profunda desconfianza en la seguridad del sistema ferroviario del país. Se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas para determinar las causas del accidente y se implementaron nuevas medidas de seguridad para evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. El 11 de noviembre del año 2000, Austria se vio sacudida por el accidente ferroviario más grave de su historia y el más grave de los últimos 26 años en Europa. Un funicular que ascendía al glaciar de Kitzelstrom en Kaprun se incendió dentro de un túnel, atrapando a 161 personas a bordo. El saldo final fue de 155 muertos, incluyendo 92 niños y solo 12 supervivientes. El incendio se originó en el sistema de frenado del vagón, probablemente debido a un fallo técnico. Las llamas se propagaron rápidamente por el interior del túnel, creando una densa humareda que dificultó la evacuación de los pasajeros. La mayoría de las víctimas murieron por inhalación de humo o quemaduras. La investigación posterior al accidente reveló una serie de negligencias que contribuyeron a la tragedia. El sistema de frenado del funicular no cumplía con las normas de seguridad y el túnel carecía de salidas de emergencia adecuadas. Además, la respuesta de los servicios de emergencia fue lenta y desorganizada. El accidente de Kaprun tuvo un impacto profundo en la sociedad austríaca. Se llevaron a cabo reformas en la legislación ferroviaria para mejorar la seguridad y se indemnizó a los familiares de las víctimas.
La tragedia también sirvió para recordar la importancia de la prevención y la preparación ante posibles accidentes. Estos 7 accidentes de tren son un recordatorio de que la seguridad ferroviaria nunca debe ser dada por sentada. No obstante, las autoridades y las empresas ferroviarias siempre han trabajado juntos para prevenir futuros accidentes y mejorar la seguridad del transporte ferroviario en Europa. Más allá de las estadísticas y los datos, es importante recordar el impacto humano de estos accidentes. Cada víctima era una persona con sueños, familia y amigos. Estos eventos trágicos nos recuerdan la importancia de la vida y la necesidad de tomar todas las medidas posibles para evitar que se repitan.